Nuestro hermano y pastor viene a acompañarnos hoy a compartirnos la palabra de Dios, y démosle un aplauso a Dios por su vida al pastor Jaime Pantoja, y que él pues viene aquí a acompañarnos y a tener este tiempo con nosotros. Y sé que como ya conoce a muchos, él va a contar más de la historia, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que sí. Conozco a mucha gente y sé que hay varios que están aquí el día de hoy. Pues puedo mencionar nombres, pero yo fui pastor soltero en la iglesia Sinaí. Yo todavía entro a ese lugar y salen gritos, hermano, hermano, de algunas de las casas de ese lugar, ahí en las lomas. Y luego de allí fui pastor también en la iglesia Nueva Vida por algún tiempo, y muchos de ustedes estuvieron tanto en Sinaí como en Nueva Vida. Después yo recuerdo que estuvimos asistiendo a la iglesia Emanuel aquí en Nogales, Arizona, y también hay algunos que están aquí que asistieron a ese lugar en ese tiempo, algunos que todavía están asistiendo. Y después en la casa de mi hermana Marilena, que ahí está, y un abrazo a mi hermana desde aquí. Está con su hija Mónica, y ahí nos reuníamos también por algún tiempo con toda la familia. Y ustedes han de pensar, pues estos andan en muchas iglesias, ¿verdad? Pero no, ya hace muchos años de eso ya. Entonces la verdad es que hay mucha historia, han ocurrido muchas cosas. Nos vimos ahorita con Mari y hablamos, ¿hace cuánto que no nos vemos? Pues casi 20 años. Y bueno, qué bendición. Para mí es una emoción estar aquí y poder saludar a gente, a hermanos con quienes invertimos no tiempo, ni siquiera años, con quienes invertimos parte de nuestra vida, porque vivimos muchas cosas juntos, y podemos decir que hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. No sé cuántos lo creen en su corazón. A veces hay tiempos en la vida en donde el Señor nos lleva por caminos que no elegimos. Y no te estoy hablando solamente de rutas geográficas. Espiritualmente hay caminos que no queremos, que no nos gustan. Y esto yo lo figuro como llegar a una intercesión, y cuando llegas a esa intercesión multidireccional, así le estoy llamando, en donde hay muchas flechas para todas partes, llegas y te detienes, y está allí un poste con diferentes flechas, y hay una flecha que dice el camino de la prosperidad, para allá está; el camino del placer, por ahí está; el camino de la felicidad, el camino de la salud, el camino de la juventud, de la jovialidad. Pero hay otras flechas que dicen el camino del dolor, el camino de las pérdidas, el camino de las iras guardadas, el camino de pruebas que a veces llegan para marcar la vida. Y si nosotros escogemos, pues rápido decimos, yo quiero empezar a andar por este camino de la prosperidad, necesito prosperidad, yo quiero placer, pues quiero empezar por ese camino del placer. Pero hay ocasiones en las que Dios te toma, y te toma de los hombros y te coloca o permite que empieces a andar por caminos del dolor. ¿Sabes lo que quiero decir? Por caminos de las pérdidas en la vida. A veces Dios te coloca en un camino de las enfermedades, en un camino de la soledad, de las luchas internas. Y cuando Dios nos coloca en un camino así, como que queremos quitar a Dios de nuestros hombros y decirle, no quiero ir por allí. ¿Cuántas veces yo le he dicho a Dios a gritos, no quiero ir por allí? Y Dios me ha dicho a mí lo mismo que te ha dicho a ti, porque Él conoce los planes que tiene, Él conoce a la perfección sus propósitos, pues son de Él. Y Él, conociéndolo todo, simplemente nos dice, no tienes opción, no puedes elegir, no es negociable. En mi ministerio como pastor he recibido a tanta gente en mi oficina, y he hablado con tantos que me dicen, pastor, estoy viviendo
lo que nunca antes había vivido en mi vida y me está doliendo tanto. Y yo mismo lo he dicho en mi propia experiencia y en mi propia persona. Y la verdad es que si hay algo que caracteriza el dolor, escucha bien lo que te quiero decir, es que no distingue razas. El dolor no distingue estatus sociales. El dolor no distingue credos religiosos. El dolor ni siquiera distingue niveles espirituales. Nosotros cometeríamos un error si pensamos que cuan más espirituales somos, más ajenos, más lejos vamos a estar del dolor. Y la realidad es que no importa quién seas, no importa la condición espiritual en la que te encuentres, y lo podemos leer juntos en la pantalla. El dolor es el único que puede llegar a tu vida sin aviso, sin permiso y sin tocarte la puerta. ¿Lo crees? Y todavía mucho más que eso. El dolor es el único que a veces, cuando llega, no te pregunta por cuánto tiempo lo vas a dejar allí. Qué bueno fuera que pudiéramos ordenarle al dolor en el nombre de Jesús: mañana a las 3 de la tarde ya no te quiero en mi vida. Todavía no hay pastillas para eso, ¿verdad? Por eso esta reflexión que yo te estoy compartiendo se llama enfrentando tiempos difíciles. Tiempos en los que a veces sentimos que la fe se nos tambalea. Tiempos en los que sentimos que la esperanza se nos va. Tiempos en los que a veces, y te lo digo por mi propia experiencia, tiempos en los que a veces le podemos perder el sentido a la vida y las fuerzas para seguir adelante en este caminar con Dios. Porque las situaciones complicadas nos agotan, emocionalmente nos desgastan. Y hay veces en esos tiempos, hay veces en los que volteamos a nuestro alrededor y no vemos a Dios por ningún lado. El escritor, por si acaso crees que eres el único, el escritor del Salmo 88 le dice a Dios: ¿por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? No te veo, no te siento, no sé en dónde estás. Ahora, cuando más necesito sentir tu presencia en mi vida, me siento tan vacío por dentro. Negar esto es negar la naturaleza del mover de Dios en nosotros. No sé cuánto tiempo tienes caminando con Dios, no sé si tienes unos meses, unos años. Yo tengo ya 40 años de conocer a Cristo en mi corazón y he aprendido algo. Y este algo que he aprendido es que a través de mis experiencias, aun cuando yo no lo siento a Él, Él siempre, siempre ha estado conmigo. Dios siempre ha estado ahí. Yo no sé por lo que estés pasando o lo que vayas a pasar el día de mañana, pero esta es una gran realidad. Aunque es que a Dios no es una realidad de sentimientos. Dios es una realidad de verdades. Y Él está allí. Él está allí en medio de la peor tormenta por la que estés viviendo para decirte: tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar mejor, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. En el libro de Reyes, en el segundo libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, en los capítulos 6 y 7, hay una historia que ocurrió hace alrededor o en el 800 antes de Cristo, en la que se relata como una ciudad llamada Samaria, que en ese tiempo era la capital de Israel, como Samaria fue sitiada, rodeada por un poderoso ejército asirio. Y no te voy a leer versículos sobre todo esto porque son demasiados, pero los asirios se propusieron invadir Samaria y se lo propusieron sí o sí. Y como no podían hacerlo, tuvieron que rodearla, tuvieron que sitiarla. Y quiero contarte un poquito el trasfondo acerca de esto que ocurrió hace 2800 años de nosotros hoy.
en los tiempos antiguos, las guerras, los saqueos, las invasiones y los asesinatos masivos eran como el pan de todos los días. Y por esa razón las ciudades se fortificaban. Era muy común que las ciudades grandes, demasiado pobladas, construían muros alrededor con el fin de evitar lo más posible este tipo de invasiones y con el fin de evitar pues que el dolor del saqueo y los asesinatos fueran demasiado constantes. Y había ciudades que tenían muros dobles, otras tenían muros triples, de tal manera que esto complicara más y aumentara más su seguridad. Pero los ejércitos no se rendían, y cuando veían que era prácticamente imposible sobrepasar esos muros de protección, usaban esta estrategia cruel, demasiado sufrida de el sitiar, el rodear la nación, la ciudad, y lo hacían por meses, en algunas ocasiones hasta por años, de tal manera que la gente que estaba adentro encerrada no podía comprar, no podía vender, y obviamente con el paso del tiempo, por sentido común, los alimentos empezaban a escasear, el agua era cortada y los habitantes de la ciudad entraban en un miedo y en un terror colectivo, porque todo empezaba a convertirse en una profunda crisis humanitaria, y todo esto era con el propósito de que la ciudad se rindiera juntamente con su rey y juntamente con sus ejércitos. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con la ciudad de Samaria. Estaba rodeada, y estos capítulos 6 y 7 nos narran con muchos detalles todo lo que estaba ocurriendo. Yo solamente te recomiendo que leas en tu casa esta historia con detalles, porque el tiempo aquí no nos alcanza, pero el capítulo 6 nos narra cómo la comida que en una vida normal era basura, era comida que solamente se les daba a los animales o simplemente se tiraba porque no servía para nada. Durante este tiempo de crisis y de escasez, toda esa comida que era indeseable empezó a volverse un lujo, empezó a volverse carísima, de tal manera que solamente los más ricos de la ciudad podían comprarla para tratar de sobrevivir. De hecho, en este capítulo se narra que hasta la venta de excremento de paloma se volvió un lujo, y no sabemos si en realidad, te lo digo porque lo vas a leer, no sabemos si en realidad el excremento de paloma era solamente un lenguaje figurado, o realmente con la crisis la gente de la ciudad empezó a comprar excremento para comerlo. Pero era un ambiente verdaderamente deteriorable para muchos. Cuando estaba meditando en este texto, leyendo este capítulo, la verdad yo estaba impresionado de todo esto, y me acordé como, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue el 2010 en Haití, hubo un terremoto que mató como casi 300,000 personas, y el país, que está considerado como uno de los más pobres en el mundo, a unas cuantas millas de nosotros, el país entró en una crisis, en una hambruna. Y tal vez algunos de esa época pueden recordar que en las noticias vimos frecuentemente cómo la gente cocinaban galletas de lodo para comer. De hecho, hay países en África en donde por causa del hambre las personas cocinan pan de lodo. Y la razón por la cual cocinan pan de lodo no es para alimentarse, sino para decirle al estómago: ya no te quejes, ya no nos duelas, y que crea que se está alimentando de esa manera. De lo que te estoy hablando, de lo que te estoy narrando, es algo que ocurrió hace 2800 años a distancia de nosotros. Estas gentes estaban pasando por tiempos difíciles, como cualquiera de nosotros el día de hoy podemos vivir tiempos difíciles. Por supuesto, con experiencias y circunstancias completamente diferentes. Seguro que ninguno de nosotros hoy en día ha vivido lo que te acabé de narrar, y seguramente nunca lo vamos a vivir. Pero más sin embargo, nosotros, al igual que cualquier otro ser humano que está viviendo tiempos duros, sufrimos angustias,
sufrimos el mismo dolor, sufrimos la misma incertidumbre en la que en un dado momento de nuestra vida ya no sabemos qué sigue más adelante. Ya no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Era tan profunda la crisis en Samaria que nos cuenta la Biblia que el rey, un día en medio de esa situación en la que los asirios están afuera rodeando la ciudad y amenazando, el rey preocupado camina por los muros de la ciudad, seguramente preocupado, pensando qué es lo que va a pasar, a dónde nos va a llevar todo esto. Y cuenta la historia en los versículos 26 que en un dado momento una mujer, mientras el rey está caminando, sale de algún lugar y le grita: Señor rey, mi señor, ayúdanos, sálvanos, porque la hambruna era demasiado. Y el rey, desesperado, cuando escucha que la mujer eufórica le está pidiendo ayuda a gritos porque él era el rey, él simplemente voltea y le dice: ¿qué puedo hacer por ti, mujer? No hay nada. Si Dios no te ayuda, si Dios no te da comida, menos yo lo voy a hacer. Todo está vacío, no tenemos nada. Pero lo que a mí me dejó con la boca abierta cuando estaba leyendo esta historia, en el versículo 28, y sí lo podemos leer en la pantalla, el rey pues no podía hacer nada, pero queriendo ser amoroso y amable, el rey le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Qué más puedo hacer por ti? Y ella le responde con una queja, y damos por hecho que en ese momento que la mujer le grita al rey, parece que estaba discutiendo con otra mujer. Y le dice: Señor, esta mujer ha sido desleal conmigo, no ha sido equitativa conmigo. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy, y así lo hice. Y ella me prometió que al día siguiente íbamos a tomar el hijo de ella y lo íbamos a cortar el cuello, íbamos a hacer taquitos de carne asada con él. Pero no lo hizo. Versículo 29: pues bien, cocinamos a mi hijo y no lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo y que no lo comiéramos, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Te parece de película? Pero esa es la Biblia. No es figurativo. Ocurrió, esto fue real. Y solamente puedes pensar hasta dónde nos puede llevar una crisis. Y no es que en un dado momento de no tener trabajo y estar desempleado vas a tomar a tu hijo y lo vas a matar para comer con él porque ya no tienes dinero para ir al Walmart y comprar comida. No vas a llegar a esos extremos. Pero solo puedo imaginar a esta mamá que entrega a su hijo, y podemos llamarla mala mamá, no sé, haz tu juicio como tú quieras, pero era su hijo, y verlo morir, ver la sangre. Y tampoco podemos pensar que la otra fue mejor mamá porque escondió al suyo para que no le ocurriera lo mismo. Estamos hablando de crisis. El rey, cuando escucha esta noticia, se indigna, no lo podía creer. Y es muy posible que, no solamente en este caso, es muy posible que en varias partes de la ciudad la gente estaba comiéndose a la gente. El rey se rasga los vestidos, el rey se duele, el rey empieza a llorar, el rey se viste de luto, y la gente nota que el rey está muy conmovido con toda esta situación, y está frustrado el rey, como nos frustramos a veces nosotros en nuestra vida. El rey se enojó. La noticia de lo que iba a pasar la dio un profeta, y este profeta fue maldecido por el rey, porque el rey estaba en una situación crítica, como podemos estar cualquiera de nosotros.
Como está el escritor del Salmo 88: Señor, ¿por qué te escondes? No sé cuántos se identifican con esto que les estoy compartiendo. Elías, el gran profeta Elías, en un dado momento de su vida, él deseó morirse. Tenía fe, Dios a través de él había hecho tantos milagros, tantas señales, que ya quisiera yo que Dios me usara de la manera como lo usó a él. Ya quisiera yo que Dios hiciera a través de mí cosas como las hizo a través de este hombre. Mas sin embargo, él en un dado momento de su vida, en los peores momentos de su vida, cuando estaba siendo perseguido por una reina que lo quería matar, el valiente profeta de mucha fe llega y se pone bajo un árbol frondoso, y en ese árbol frondoso dice la palabra que deseó morir, porque él sentía que todo estaba perdido. Estos son los tiempos difíciles por los que cualquiera de nosotros podría pasar. Al principio yo te dije algo: aunque parece que Dios no está, Dios siempre está allí contigo. Eliseo, el profeta, en un dado momento da un mensaje de esperanza. Y en el capítulo 7 de este segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, el profeta en un dado momento se para frente a la ciudad, frente a la gente, y les da un mensaje de luz, de esperanza. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1: dijo entonces Eliseo: oigan palabra. Este es Eliseo, después de comerse unos a otros, después de pelearse unos con otros, después de vivir con terror todos los días por no saber qué es lo que iba a pasar al siguiente día. En un dado momento el profeta se para enfrente de todos y les dice: dijo entonces Eliseo: oigan palabra de Dios. Así dijo Jehová Dios: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrán comprarse un seah, que es como una porción, un seah de harina refinada por un siclo de plata, y hasta 2 seahs de cebada por el mismo precio. Dicho de otra manera, te lo voy a leer de otra manera: la medida de flor de harina solo costará una moneda, y 2 seah, lo que significa 2 medidas de cebada, solo costarán una sola moneda. Lo que el profeta, sin enredarnos mucho con esto, lo que el profeta está diciéndole a la gente: se acabó, tu crisis se acabó, ya no más, tu tormenta ha llegado a su final. Porque no sé qué piensas tú, pero no existe una crisis que llegue a tu vida para quedarse eternamente. Todas las crisis llegan, y todas las crisis algún día se van. No te sé decir cuándo, porque esos son los tiempos de Dios. Pero las crisis son un proceso que Dios usa. Por eso yo les quiero decir a todos ustedes, a quienes están sufriendo o quienes van a sufrir el día de mañana: Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de tiempos. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero Dios tiene su tiempo para ti. Y aquí el punto clave y el secreto del $1,000,000 no es cuánto va a durar tu crisis, no es cuánto va a durar tu dolor, no es cuánto va a durar la tormenta por la que estás pasando o por la que vayas a pasar el día de mañana. Aquí la pregunta del millón es: ¿cómo estás caminando a través de ella? Y la pregunta es: ¿cómo vas a quedar cuando la crisis, cuando la tormenta se termine? Hay quienes terminan sumergidos en las drogas. Hay quienes terminan con un divorcio. Hay quienes terminan sumergidos en las amarguras, en el enojo guardado en contra de alguien. Pero hay otros que terminan las tormentas de su vida débiles, cansados, debilitados, confundidos, pero llenos de la presencia de Dios, para ser mejores hombres y mejores mujeres de lo que eran antes.
Eso es lo hermoso de la vida cristiana. El mensaje que el profeta le da a Samaria era un mensaje de mucha esperanza, cuando aparentemente ya todo se había perdido. Hay un punto a donde yo te quiero llevar con esto, y es que Dios no solo te permite llorar y sufrir. Dios no solamente quiere someterte a un proceso de aprendizaje en medio de la prueba. Dios también quiere usarte para ayudar a otros que están en lo mismo, de tal manera que te puedes parar enfrente de ellos y con mucha humildad decirles: yo lo viví. Es duro, duele, pero con Dios es posible salir adelante y es posible ser mejor que antes. Te estoy contando esto porque Samaria está en una situación terrible. La gente se está comiendo a la gente. La gente está peleando con la gente. La gente tiene miedo a morir, no saben qué va a pasar el día de mañana. Hay un ejército de gente mala y muy poderosa rodeando la ciudad, que no se quieren ir por nada y que están aferrados a entrar, matar, robar y llevarse todo. Pero en un dado momento, Dios se pone de pie enfrente de Samaria y Dios dice: se acabó la prueba. Voy a empezar una estrategia de liberación espiritual, emocional para cada uno de ustedes. Y solo para que puedas echar a andar tu imaginación, si Dios quiere liberar a Samaria de un ejército poderoso, ¿a quién crees que Dios escogería para lograr ese objetivo? Porque Dios siempre quiere usar. Entonces Dios quiere liberar a Samaria y Dios dice: ya es tiempo. Hay un ejército poderoso alrededor. ¿A quiénes crees que Dios querría usar? Si Dios a ti te llama a consulta porque tú eres un cristiano y tú tienes fe, y Él te quiere hacer parte del equipo de consejeros, y Dios te dice: Armando, voy a liberar a Samaria, la situación está muy difícil, este ejército que está alrededor no es cualquier ejército, es una potencia mundial, todos pertenecen a las fuerzas especiales, son capaces, ellos pueden hacer pedazos todo esto, pero yo quiero empezar un plan de liberación. ¿Qué piensas, Armando? ¿Qué piensas, Mari? Quiero escoger gente para lograr el objetivo. ¿A quiénes me recomiendas? Oh Dios, Señor, si usted quiere llevar a cabo un plan de liberación, antes que nada quiero decirle que eso no es fácil. Porque no se trata de sacar de la ciudad o de correr de las orillas de la ciudad un grupo de locos que están allí afuera y nomás juntamos unas personas y los corremos y se van, echamos los perros bravos que tenemos y salen corriendo y ya nos liberamos de la situación. No, Señor. Pues si a mí Dios me preguntara eso, y si yo le respondiera a Dios humanamente con mi capacidad de razonamiento, yo le diría: Dios, tú quieres ejecutar un plan de liberación después de que estos desgraciados tienen 3 años bloqueando la ciudad y adentro la gente muriendo. Yo te recomiendo que escojas de lo mejor. Yo te recomiendo que reclutemos a la gente más capaz que tenemos en la ciudad para, léelo conmigo en la pantalla, para los cambios más grandes. Dios
siempre usará a los hombres y las mujeres más grandes que existen. Lo tenemos aquí. ¿Te gusta? Te lo puedes llevar como frase célebre y pones mi nombre abajo y ahí está. Entonces, si Dios viene aquí, esta iglesia hermosa existe hace 2800 años. Y Dios viene y les dice: señores, hoy es domingo de adoración. He venido personalmente para decirles que necesito escoger a los hombres y mujeres más grandes de esta iglesia, porque los quiero llevar como un ejército que va a liberar a la pobre ciudad de Samaria de este agobio en el que está. ¿Te escogería a ti? ¿Te consideras en esta iglesia el hombre más grande y la mujer más grande como para que Dios diga: quiero escogerte a ti, quiero escogerte a ti, necesito 15 personas, vámonos, porque con ustedes vamos a lograr el objetivo de la victoria? ¿O no te escogería a ti? ¿Qué piensas? Porque, Señor, si quieres escoger, ve con el rey. El rey es intelectual, es capaz. Ve con el ejército de Israel. Allí hay algunos expertos en la batalla. Ve con el que tiene el doctorado. Ve con el teólogo más preparado. Ve con aquellos, ve con los ingenieros, ve con los planeadores. Señor, en Israel hay un grupo de personas brillantes, capaces, académicos, preparados en todo tipo de batalla. Forma un ejército con ellos, Dios, y con tu ayuda vamos a lograr el objetivo. Y Dios te diría: qué buen consejo. Para los cambios más grandes, Dios siempre usará a los hombres y las mujeres más grandes que existen. Eso no es cierto. Tacha esa frase. Eso no es cierto. Eso no fue así. En esta historia, si tú ya te la sabes a dónde voy. Dios no buscó a los poderosos. Dios no buscó a las personalidades. Dios no buscó a las mujeres más distinguidas de borderline. Dios no buscó a los que nunca han fracasado. Dios no buscó a los perfectos. Dios no buscó aquí a los sobresalientes en Harvard University. No, Señor. Él buscó a cuatro. Y esos 4 no eran de los mejores. No eran grandes académicos. No eran guerreros cotizados en Israel. Eran 4 y eran, de hecho, para la sociedad, eran de lo peor. Eran de lo peor. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Ese día, 4 hombres que tenían una enfermedad en la piel. ¿Cuál era esa enfermedad en la piel? Lepra. Se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Esperando qué? Esperando muerte. No estaban ni adentro ni afuera. No estaban adentro porque eran leprosos. Y no quiero gastar tanto el tiempo hablándote de las características de los leprosos, pero sus vidas eran miserables. Nadie los quería. Eran hombres y mujeres que tenían padres, tenían hijos, tal vez eran casados, pero un día tuvieron lepra, y por tener lepra, entonces la sociedad los desechó y tenían que vivir afuera de la ciudad. Tenían que mantener legalmente una distancia de la gente. Y cuando se encontraba con alguien, tenían que gritar, tenían inmundo, 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 para que la gente no se acercara, para que la gente, oh, un leproso. Era una declaración que ellos tenían que hacer legalmente. Y eso
en el corazón, en la mente, en las emociones de un ser humano como tú y como yo, era humillante, era hiriente para la autoestima de cualquier persona. Esos eran los leprosos. Y se juntaban entre ellos, porque solo entre ellos se podían abrazar y se podían tocar y podían reír juntos. Por eso estaban afuera, la ciudad adentro, en hambre, en crisis, comiéndose unos a otros. Un ejército de soldados que estaban allí día tras día, 3 años sin trabajar, sin hacer nada. Su rey que los envió allí nomás les mandaba la comida todos los días, y ellos no podían dormir, podían bosteciar. Allí estaban como si estuvieran de vacaciones, mientras había 4 leprosos y adentro la gente se estaba comiendo a la gente. Entonces estos leprosos, en un dado momento, se hicieron una pregunta. Y esa pregunta fue esta: ¿qué ganamos estando allí? Ese día los 4 hombres que tenían una enfermedad en la piel se hallaban a la entrada de la ciudad y preguntaron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si marcas esa pregunta, tiene un sentido. Es como: ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con este matrimonio que se nos está muriendo? ¿Qué gano con esta enfermedad? Mi esposa y yo nos miramos y nos preguntamos: ¿y qué ganamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué gano con este problema en el que me encuentro? Parece que no, pero tiene sentido eso. ¿Qué gano con este resentimiento que tengo todos los días en contra de esa persona que me hizo tanto daño? ¿Qué gano con esta depresión que ya tiene días y semanas que no me permite reír y encontrarle sentido al sol de todos los días? ¿Qué gano con este desánimo que tengo por la vida? Cuando te haces esta pregunta con Dios de tu lado, le encuentras un sentido a todo. Le encuentras un sentido a todo. Y encontrarle un sentido a mi dolor no es entender mi dolor. Yo no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. No sé por qué Dios lo ha permitido. Pero aunque no lo entiendo, puedo en su presencia encontrarle sentido, aunque no le tenga una explicación. No comprendas tu crisis, solamente encuéntrale sentido en la presencia de Dios. Y cuando le encuentres sentido en la presencia de Dios a lo que te está pasando ahora o a lo que te puede pasar el día de mañana, porque no sabemos, créeme lo que en ese todo, por el simple hecho de encontrarle sentido, vas a crecer en la presencia de Dios. Versículo 4: no ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Dice: vayamos pues al campamento de los arameos, de los soldados bravos que estaban allí. Vayamos y rindámonos delante de ellos. Si nos perdonan la vida, pues viviremos. ¿Y qué más? Pero si nos matan, de todas maneras,
Es decir, no tenemos nada que perder. Estamos tocando fondo. Y a veces Dios deja que toques fondo, para que una vez que tocas fondo puedes pegar el grito al cielo, como aquel pródigo: ya no más. Dicen los salvavidas en las playas y en las albercas que cuando alguien se está ahogando, lo más complicado para ellos es que la persona que se está ahogando esté moviéndose demasiado. Porque cuando la persona se está moviendo demasiado, no deja que el salvavidas haga su trabajo. Se mueve, se mueve, se mueve. Y el punto clave es que la persona deje de moverse, suelte su cuerpo, confíe en quien le está sacando del naufragio, y entonces pueda hacer su trabajo como debe ser. Y a veces eso nos pasa a nosotros con Dios. Dios quiere sacarnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere que le encontremos sentido a lo que estamos viviendo, pero nosotros no lo dejamos a veces, porque pataleamos, queremos solucionar la vida a nuestra manera. Por eso estos 4 hombres, que no eran los mejores como para que Dios los usara para hacer un gran milagro, tenían algunas características que te quiero compartir. La primera es esta. Ya te la dije, y nomás casi termino esta primera porque ya lo dije. Deja que la crisis encuentre un sentido en tu vida. Deja que la crisis encuentre un sentido en tu vida. Y hazte la pregunta: ¿qué ganamos con estar aquí sentados solamente? ¿Qué ganamos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de todo lo que estoy viviendo? El segundo punto es el siguiente: haz un plan de acción para tu vida. En el versículo 4 ellos dijeron: hagamos un plan de acción. ¿En dónde dice eso? Hagamos un plan. Lo podemos volver a poner, versículo 4. Hagamos un plan de acción. ¿Qué dice? No ganamos nada con estar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. El versículo 5, ellos dijeron: vamos, actuemos. Si tratáremos de entrar a la ciudad, tal vez está bien delante de Dios, porque no eres perfecto en tu fe, ni yo tampoco. Pero debemos actuar. Busquemos un cambio, busquemos crecer, busquemos un crecimiento, busquemos un camino hacia la madurez, busquemos una corrección de nuestras vidas, busquemos una transformación de nuestro carácter en medio de lo que estamos viviendo ahora. Yo he predicado en muchos funerales en Phoenix y en otras partes, y casi siempre digo algo a los que están dolidos y los que están allí, principalmente enfrente en las primeras sillas. Siempre he dicho: después de esto, después de esta pérdida tan importante en tu vida, tú jamás deberías volver a ser el mismo. Jamás. ¿Por qué? Porque como hijo y como hija de Dios, Él te dice que hagas un plan de acción en medio de lo que estás viviendo, para que en medio de lo que estás viviendo tú puedas crecer como nunca antes. Mi esposa padece cáncer. Ella fue diagnosticada con un cáncer hace 3 años. Muchos de ustedes lo saben. De hecho, el pastor Jesús me ha dicho que ustedes han estado orando mucho por nosotros, y agradecemos eso. Pero a veces yo tengo que asegurarme que cuando lo digo de verdad. Me han preguntado: ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Y yo siempre digo: todo va estable, pero
Estamos creciendo espiritualmente en este tiempo tan duro. He dicho, hemos crecido mucho durante estos 3 años. Y cuando digo eso, después digo, Dios, no permitas que diga eso solamente por decirlo. Permite que a través de esto tan duro y tan difícil, nosotros en tu presencia podamos crecer y podamos madurar. Ni siquiera quiero que me garantices, ni siquiera quiero declarar por fe que Claudia va a ser sana, ni siquiera quiero declarar por fe que el año que viene vamos a ser libres de ese dolor. No quiero declarar eso porque no estoy en ese plan. Tú eres Dios, tú eres soberano, pero de lo que sí quiero estar seguro es de crecer, crecer, crecer en tu presencia. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos, dijeron ellos. Y dice la palabra que entonces al llegar la noche, los 4 leprosos, estos 4 leprosos, se levantaron y entraron en acción a la medianoche, porque están los asirios dormidos. Eran leprosos y estratégicos al mismo tiempo. Dice, y se fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta que allí no había absolutamente nadie. Era algo increíble. Versículo 6 dice que Dios había hecho, y esto es lo maravilloso de Dios cuando tú te rindes delante de Él. Esto es lo maravilloso de Dios cuando en medio de tu situación tú te tiras en los brazos de Dios. Él va a saber qué hacer contigo, no importa la manera como lo haga. Pero aquí te parece como muy fantasioso y parece una locura, pero dice, Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra. Era como una esquizofrenia colectiva. Él hizo que ellos escucharan ruidos como de carros de guerra, de caballo y de un gran ejército. Dice, por lo que los soldados dijeron, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen en contra de nosotros. Así que los asirios, versículo 7, huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas de campaña, sus caballos y sus burros, con tal de salvar sus vidas. Se fueron y dejaron el campamento tal y como estaba. No se llevaron absolutamente nada, solamente los caballos y los burros, porque tenían que ir rápido, corriendo asustados. Versículo 8, cuando los 4 leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber, porque había mucho vino y había mucha comida, y los pobres estaban hambrientos, tenían días, semanas sin probar alimento. Era una situación difícil. Tú te puedes imaginar todo eso. Si lo miras en una película seguramente lo disfrutarías más de lo que yo estoy hablando. Pero no solo comieron hasta que se llenaron, tomaron el oro, la plata, la ropa y todo lo que es, y luego todo lo llevaron a esconder a un lugar. Luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que había ahí y también fueron a esconderlas. Emocionante todo eso. Pero el versículo 9, pero después de que escondieron todo y se hartaron de comida, se miraron el uno al otro y dijeron, no estamos haciendo lo correcto. No estamos haciendo lo correcto. ¿Qué dice? Hoy es un día ¿de qué? De buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Wow. Y este es el tercer punto que yo te comparto el día de hoy. Este es el tercer punto. Sé un puente de bendición a otros. Sé un puente de bendición a otros. ¿Por qué? Porque hay muchos allá afuera que necesitan escuchar el mensaje de alguien como tú que ya lo vivió. Bautizamos en nuestra iglesia a un joven, se llama Nick. Él era un cantante de música regional mexicana, así como esa música regional mexicana que ustedes ya conocen. Él le encantaba esa música del Peso Pluma, así de ese estilo, ¿no? Conozco mucho, o tal vez sí. Pero Nick se sumergió en adicciones, en drogas. Estuvo en un centro de rehabilitación. Sus padres de Phoenix lo llevaron a México y él le entrega su corazón a Jesús.
yo le di hace unos días unos estudios sobre el bautismo y la salvación. Y Nick, llorando con todo su corazón, dijo: yo quiero cambiar mi vida. Ya no quiero jamás volver a ser igual. A él ya lo estaba firmando una disquera para cantar ese tipo de música. Pero te lo estoy contando porque yo le dije a Nick: Dios no solamente te está buscando para cambiar tu vida. Dios no solamente quiere sacarte de donde has estado. Dios quiere darte crecimiento. Dios quiere darte madurez, porque también Dios quiere usarte para que vayas. Ahora no vayas, pero que Dios quiere llevarte a esos que están viviendo lo que tú ya viviste. Y me dice: pastor, yo le aseguro, él tiene 22 años, yo le aseguro, pastor, que aquí voy a traer a muchos. Porque él entendió eso. El mensaje más hermoso de buenas nuevas, como dice este versículo, es el mensaje de quienes ya lo vivieron, de quienes los están viviendo. ¿Y cuántos hay aquí que lo están viviendo y que ya lo vivieron? ¿Cuántos aquí ya vivieron el amor de Dios en sus vidas? Y para no alargar la historia, porque el tiempo se va, léelo en tu casa. Pero los 4 leprosos, cuando dijeron: no está bien lo que estamos haciendo, deberíamos de ir, deberíamos de ser un puente de bendición. Esto que nos ha pasado, esto que hemos vivido, la prueba, la lucha, la dificultad, y luego la bendición y la restauración, y todo esto que hemos visto es un milagro de parte de Dios. No lo podemos explicar, y no podemos nosotros abrazar las bendiciones y guardar las bendiciones. Ya Dios me cambió, Dios me transformó, Dios rescató mi matrimonio, Dios me sacó de esa depresión, ya Dios me sanó de esa pérdida, de esa herida. Ahora estoy de pie, ahora estoy siguiendo adelante, estoy creciendo. Está bien todo eso, pero no te quedes solamente con eso, porque allá afuera hay otros que están viviendo lo que tú ya viviste y no saben qué hacer con su vida. Y tú sí sabes, porque Dios mora en ti. Ahora, recuérdenme entonces, ¿cuáles son las 3 cosas importantes? Que las 3 características que tenían estos 4 leprosos. ¿Cuál es la número 1? Que ellos buscaron encontrarle un sentido a lo que estaban viviendo. ¿Qué estamos haciendo con esto? La segunda, te lo digo en mis propias palabras, ellos, una vez que le encontraron sentido a lo que estaban viviendo, hicieron ¿qué? Un plan de acción. Nuestro matrimonio se está quebrando. Estoy teniendo situaciones complicadas. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué sentido tiene esto? Pero no solamente eso, voy a levantarme y voy a buscar el milagro del cambio. Y la última, voy a hacer un puente para que el próximo domingo o dentro de un mes, como sea, estas sillas se vayan llenando de más gente. Porque estas están, y lo digo en mi iglesia a veces, estas están vacías no porque estén de más. Estas están vacías porque allá afuera hay alguien que ni siquiera conoces. Para el domingo que viene o el otro va a estar aquí recibiendo el alimento espiritual que tú recibes cada domingo a través de todo lo que aquí sucede. Amén. Pongámonos de pie entonces. Pongámonos de pie y siempre busquemos estas 4 características, porque sabes, Dios no es un Dios que nos libera de luchas y batallas, jamás. Yo sé que muchos, aún yo lo pensé cuando entregué mi corazón a Cristo, en ese tiempo que tenía solo 20 años de edad. Yo pensé que Dios me iba a liberar de todos mis problemas y que la vida conmigo iba a ser mucho más mejor de lo que era. Pero cuando yo le entregué mi corazón a Jesús, vinieron luchas duras. Perdí a mi padre apenas a los 2 años, asesinado de una manera cruel y horrible, que a veces recuerdo y todavía lloro. Yo creía que Dios lo
lo iba a sanar, lo iba a liberar, pero no fue así. No fue así. Pablo creía que Dios le iba a liberar de ese aguijón, pero no fue así. Dios no libera de tormentas nunca en este mundo y en esta tierra, pero Dios siempre te quiere enseñar cómo navegar y cómo caminar a través de ellas, para que al final del día tú le puedas decir a Él: antes, frase célebre, antes de qué, de oídas. ¿Saben de quién hablo? Exacto, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Poético lo que Job le está diciendo a Dios: cómo he crecido, ay, qué mal me fue, pero ahora puedo voltear hacia atrás y ver todo aquello tan horrible y solamente verte a ti y decirte gracias por el milagro. Dios, gracias porque nos das el milagro de estar aquí. Gracias por tu palabra, gracias porque tú a nosotros nos dices una y otra vez lo mismo que una vez le dijiste a un hombre llamado Pedro, cuando le expresaste a sus oídos: tal vez Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como el trigo, pero yo no he pedido para que seas liberado de esa zarandeada, pero sí he pedido para que tu fe nunca caiga. Y que así sea con nosotros 2000 años después, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.